106.5. Son las 8:34 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino entre todos. Eso le dijo Pablo a los tesalonicenses. Repítele eso a la gente. Asegúrense de no hacer mal por mal, nunca paguen mal por mal. Esfuércense siempre por hacer el bien y no solo entre ustedes, o sea, no solo entre los cristianos, sino entre todos. Eso le dijo Pablo. Las cartas de Pablo mantienen siempre vigencia, así es. Muy siempre. Oportuno. En esa sí. Miren, no siempre, tú las lees la mayoría. Sí. Hay algunas que no. Las de Pablo siempre tienen vigencia, siempre. Son eternas. ¿En qué estará pensando Lee? Tú sabes que... Mira la sonrisa pícara. Mira, que no, que espérate. Pero bueno, miren, el Banco hay Mundial... que adecuarse a la coyuntura de la época. No, y además son verdades eternas que tú, lógicamente, los tiempos cambian y tú lo que haces es que adecuas, pero la esencia de lo que está planteando, porque una cosa hacer el bien allá, por ejemplo, era una sociedad machista, sumamente machista. Pablo también lo era. Pero sin embargo, Jesús, la mayor parte de los momentos importantes de su evangelio, de su tiempo, de los 3 años, fue directamente con mujeres. Sí. La mayor parte de los milagros que hizo, la relación, las enseñanzas, y en una sociedad absoluta y totalmente machista. Vete al tema, no te distraigas. Viste, Marina. Decía entonces que el Banco Mundial hizo una evaluación sobre la economía latinoamericana. Yo quiero destacar algunos elementos que están planteados ahí. Porque, lógicamente, al inicio de año, todos los organismos internacionales hacen una evaluación en perspectiva de lo que va a acontecer en América Latina. En el caso del Banco Mundial dice que América Latina como promedio va a crecer un 2% solamente. El Fondo Monetario dice que 1.9, o sea, también prácticamente un 2. Y la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, el organismo de las Naciones Unidas, dice que 2.2. Es decir, que el promedio de crecimiento de América Latina proyectado para el año 2018 es alrededor de un 2%. Poquito más, poquito menos. Ahora, ¿cuáles son los países, de acuerdo a esta evaluación, específicamente del Banco Mundial que publica la BBC de Londres? ¿Cuáles son los 3 países que más van a crecer y los 3 países que más van a decrecer y por qué, según esta evaluación del Banco Mundial? El país que más va a crecer en el 2018 es Panamá. Tiene proyectado un crecimiento de un 5.6% y dice el Banco Mundial que los elementos que van a garantizar ese crecimiento es inversión en proyectos de infraestructura. Ustedes saben, en Panamá hay muchos proyectos de infraestructura y exportaciones de servicios. Panamá es una economía exportadora de servicios. Van a consolidar esa área y según el Banco Mundial esos son los 2 elementos que van a garantizar ese crecimiento de 5.6% en el 2018. El segundo país de América Latina que más va a crecer es República Dominicana. Tiene proyectado crecer un 4.9% según el Banco Mundial. Y esto, según el Banco Mundial, debido a un consumo doméstico sólido, un gran consumo doméstico que tiene, y al aumento del turismo. Nosotros somos una potencia turística, cada día estamos consolidando más eso, y un gran consumo doméstico, según el Banco Mundial, son los 2 elementos que van a garantizar que la economía dominicana siga creciendo muy por encima del promedio, alcanzando alrededor de un 5% de crecimiento en el 2018. Y en tercer lugar está Nicaragua, que va a crecer un 4.4% según el Banco Mundial, y dicen ellos que el elemento fundamental de eso es una demanda interna sumamente robusta, un gran consumo, una gran producción en el caso de Nicaragua. Los 3 países que más van a crecer en América Latina, según el Banco Mundial, Panamá 5.6, República Dominicana 4.9 y Nicaragua 4.4. ¿Es confiable respecto a nosotros? Sí, es confiable. Siempre, una cosa es que alguien falle, pero el organismo es confiable. Eso siempre pasa. ¿No? Porque un político sea corrupto no quiere decir que los partidos son corruptos. Porque un periodista sea extorsionador no quiere decir que los periodistas todos son extorsionadores. O sea, hay que saber también manejar. Eso fue una realidad específica de Chile que ese tipo la usó de manera incorrecta. Los 3 países que menos van a crecer en el 2018, según la proyección del Banco Mundial, es Venezuela. Va a decrecer 4.2%, menos 4.2%. ¿A qué se debe eso según el Banco Mundial? Los graves problemas en el manejo macroeconómico, la grave crisis que vive Venezuela, se va a seguir profundizando, fruto de verdad, esto va a seguir haciendo que Venezuela tenga un decrecimiento de su Producto Bruto Interno. El segundo país que va a decrecer en América Latina es Ecuador. Va a decrecer un 0.8%, de acuerdo al Banco Mundial, por la dificultad de adaptarse a la baja de los precios del petróleo.
Esto está creando una situación medio complicada en Ecuador y probablemente sea lo que determine precisamente que no crezca en este año. Y finalmente en El Salvador, que va a decrecer un 1.8% y se debe, según el Banco Mundial, a su debilidad en la inversión extranjera y en la inversión fija. Parece que hay debilidades en torno a eso y esto va a provocar que 3 países, ¿verdad? Ya vimos 3 países que van a decrecer: Venezuela, Ecuador y El Salvador. Ahora bien, el resto del mundo, según el Banco Mundial, la economía mundial va a tener, la economía global, un crecimiento de alrededor de un 3%, 3.1 dice el Banco Mundial. Eso es una buena, no habla específicamente de los Estados Unidos propiamente dicho, sino habla de la economía mundial. Pero se prevé también que Estados Unidos tenga un crecimiento importante y esto para República Dominicana es bueno, porque en la medida que nuestro principal socio comercial tiene un crecimiento, eso también nos afecta de manera directa a nosotros. Lo que implica que este año, salvo, ¿verdad?, alguna situación especial que acontezca, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido de la economía dominicana se va a mantener. ¿Cuál es la grave preocupación siempre de República Dominicana? La perturbación de que pueda darse en los precios del petróleo y el incremento de la deuda externa nuestra. Sin embargo, la BBC de Londres también publica un cuadro, un análisis de cuáles son los países de América Latina que tienen el mayor porcentaje de deuda externa, cuál es el monto de la deuda y más o menos su relación con el Producto Bruto Interno, que es la grave preocupación. Porque hay países que tienen una gran deuda, pero su relación en función del Producto Bruto Interno no es tan alta y es manejable. Y entonces yo voy a brevemente a decir por los montos de los países que más deuda externa tienen en América Latina y entonces evaluar la realidad de la República Dominicana. El país más endeudado de América Latina es México. 182 mil millones de dólares de deuda externa. No estoy hablando de deuda pública, porque deuda pública es deuda externa más deuda interna. Estoy hablando solo de deuda externa. O sea, lo que debe a organismos internacionales, lo que debe a inversionistas internacionales, a prestamistas internacionales, a bancos internacionales. Deuda externa. Más adelante, en otro momento, en otro comentario, otro día, evaluaré lo que es la deuda pública, que ya es, ¿verdad?, consolidada, tanto deuda interna como externa. Estoy hablando ahora mismo, para que después no se confundan, de deuda externa, lo que le debemos a organismos, a bancos y a prestamistas internacionales. México, el país más endeudado desde el punto de vista de deuda externa en América Latina, 182 mil millones de dólares. Segundo lugar, Venezuela, 150 mil millones de dólares de deuda externa. Y en tercer lugar, Brasil, 130 mil millones de dólares. Es decir, las 3 economías tradicionalmente más importantes y fuertes de América Latina son las economías más endeudadas. México, Venezuela y Brasil. 182 mil, 150 mil y 130 mil millones de dólares de deuda externa respectivamente. En cuarto lugar está Colombia, 120 mil millones de dólares de deuda. En quinto lugar Argentina, 100 mil millones de dólares. En sexto lugar Chile, en quinto lugar Chile. En sexto lugar Argentina. En séptimo lugar Perú, 70 mil millones de dólares. En octavo lugar Ecuador, 56 mil millones de dólares. En noveno lugar Uruguay, 50 mil millones de dólares. Y en décimo lugar la República Dominicana, con 27 mil millones de dólares. Es decir, nosotros, en función de la realidad que tiene América Latina, todavía tenemos una deuda externa manejable. Y sobre todo, ¿cuál es la grave preocupación? Pero tú sabes que la tiene que hacer voy ahora a eso, a la comparación con el Producto Bruto Interno. Además de la proporción de la economía. Voy ahora a hablar. Por ejemplo, para México, una deuda, el doble del monto que tú dijiste, si tú mides la proporción de la relación la relación con el Producto Bruto Interno, la tengo aquí también. Nosotros estamos también en los últimos lugares. Nuestra deuda no son 27 mil millones. Que tú hablaste mucho ahorita, Ori. La relación con la deuda externa, oigan cómo que está, en función de esto. El país que mayor nivel, o sea, más preocupante por la relación del monto que tiene con su Producto Bruto Interno es Panamá. Es decir, uno de los menos endeudados, pero la relación Producto Bruto Interno, deuda, es el más preocupante. En segundo lugar, Uruguay. En tercer lugar, Chile. En cuarto lugar, Perú. En quinto lugar, El Salvador. En sexto lugar, Venezuela. En séptimo lugar, México. O sea, México es el más endeudado, pero está en sexto lugar por su relación Producto Bruto Interno. En noveno lugar, en octavo lugar, Colombia. Y en noveno lugar... ¿Quién hizo ese ranking?
el Banco Mundial. No, todo eso está en cuestionamiento. No, la BBC de Londres. La BBC no. un organismo, la BBC No, se la hace BBC, eco pero escúchame, yo dije que la BBC de Londres hizo el cuadro, hizo el análisis, un analista de la BBC. Exacto, en función, con datos del Banco Mundial manipulados como de eso de Chile. porque todos los organismos dan los datos. Es decir, tú puedes decir lo que tú quieras, pero esos son los datos oficiales de todos los organismos internacionales y en base a eso que tú tienes que hacer la evaluación. Es decir, el país más endeudado de América Latina, fruto del manejo de su deuda, es el que, en relación con Producto Bruto Interno, su relación Producto Bruto Interno-deuda lo tiene en sexto lugar. Ahora, en el caso de República Dominicana, porque eso es lo que se podía prever, decir, bueno, nosotros tenemos tal vez no una alta deuda externa, pero nuestra relación con el Producto Bruto Interno es mayor que la de todos los otros. No, estamos en octavo lugar. Claro, esa es nuestra preocupación. Es decir, ¿cuál es la preocupación? Que no siga, a pesar de que el endeudamiento pueda o reducirse, controlarse o aumentarse, que la relación con el Producto Bruto Interno sea manejable. Por eso es que todavía, hasta este momento, manteniendo este ritmo de crecimiento, este control de la macroeconomía y de los principales parámetros de la economía, y manteniendo controlado la relación Producto Bruto Interno, que no pase, está cerca del 50% la nuestra. Hasta el 50% hay una grave preocupación, pero mientras se mantenga este ritmo de crecimiento, esta estabilidad, este hecho de que nosotros seguimos siendo un referente importante para los inversionistas internacionales, todavía el manejo de la deuda tiene control. Ojalá que este año nuevamente los organismos, el gobierno y los organismos que manejan todo lo que tiene que ver con el parámetro económico dominicano sigan cuidando que no vaya a haber un desequilibrio en ese aspecto. Vamos a mantener el ritmo de crecimiento porque ninguna economía puede dejar de buscar préstamo internacional y buscar inversionistas que puedan prestarnos a unas buenas tasas, pero siempre teniendo presente que esa relación, que nos mantengamos en un nivel de deuda no muy alto y en una relación Producto Bruto Interno muy manejable, muy controlable, que no cree ninguna perturbación a la estabilidad macroeconómica. Son las 8:46.